Buenos días, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Bienvenido a lo que es la conferencia correspondiente a la de fosilización de la industria y la energía y sus retos, en el cual tendremos como ponente a don Vicente Cortés Galeano, que es profesor catedrático de Ingeniería Química y Ambiental de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla y presidente de INERCO, entre otras cuestiones, además de Premio Nacional de Ingeniería Industrial en su categoría de trayectoria profesional. Para nosotros es un auténtico placer tenerte como ponente en esta jornada y agradecerte por parte de la Consejería de Industria, Energía y Minas la disposición por estas jornadas, en el cual nos explicará absolutamente todo sobre lo que es lo relativo al desarrollo del hidrógeno y lo que nos viene en un futuro. Por tanto, sin más dilación, damos la palabra a don Vicente Cortés. Muy bien. Buenos días a todos. En primer lugar, es un inmenso honor estar aquí hoy. Realmente mi vocación es por la formación y por la divulgación de conocimientos, y a eso me he dedicado desde hace 40, 50 años. Yo voy a pretender aquí, es una sesión que está prevista de 2 horas, haremos un pequeño descanso en medio, porque hay muchísimo contenido y he tenido que reducir. Lo primero que llama la atención es probablemente el título, porque estamos cansados de oír descarbonización, y yo el término descarbonización no lo comparto en su totalidad, porque, como veremos después, no vamos a prescindir del carbón. Vamos a prescindir del carbono para algunos usos, pero lo que de verdad queremos, o quiere la Comisión Europea, es prescindir del uso de los fósiles. Y a lo largo de esta presentación voy a poner de manifiesto en qué sustento ese título que llama la atención, y lo pongo para que llame la atención. Estos son los contenidos de la presentación. Vamos a hacer probablemente un receso aquí en el punto 3, porque los 3 primeros son relativamente extensos, y en estos 3 de captura, metanol y amoníaco voy a dar una breve pincelada. Darían para una sesión de hora y media más cada uno de ellos. Pero como de lo que se trata es de dar una especie de visión global de todo el panorama de la evolución de la industria, y recalco esto, que me centro en la industria, no me centro en la movilidad, no me centro en el transporte marítimo en absoluto, pues, repito, ahí vamos a hacer probablemente un pequeño receso. Vamos a empezar por el principio, sentando las bases. La industria usa energía y materias primas. Usa energía final. La energía primaria en la naturaleza, la energía final, que es la que como sector voy a utilizar LPG, voy a utilizar carbón, biomasa, voy a utilizar electricidad. Esa energía final, alguna tiene carbono y otra no, dependiendo de su origen. En la mayoría sí. Materias primas con carbono, sobre todo la industria química y petroquímica, petróleo como base de todo, y gas natural. Y luego hay un tercer bloque para incluir otras industrias, por ejemplo la fabricación de cemento, en donde el CO2 no procede de procesos de combustión, sino que procede de descomposición de materia prima, carbonato cálcico. De manera que esas son las fuentes de carbono que entran en la industria. Como yo tengo que perseguir, reducir las emisiones del alcance 1, es decir, las de combustiones y las de proceso, y las del alcance 2 de electricidad, pues tendré que trabajar en cómo aquellas fuentes se sustituyen por otras, de manera que esas emisiones se reduzcan. Y este es el objetivo del primer bloque. Es decir, cómo la energía final y cómo las materias primas con carbono, el bloque de debajo es muy específico de determinadas industrias, cómo puedo atacar esa situación. Aquí pongo además las emisiones del alcance 3 y upstream y downstream, que entrarán en algún momento en base al laberinto legislativo de la Comisión Europea, difícil de seguir para todos vosotros y para todos nosotros, imposible seguir día a día la evolución de la normativa. Vamos a ver.
energía final. Tengo que reducir las emisiones de CO2 y por consiguiente tengo que reducir la huella de carbono de los insumos energéticos. Aquí tengo, yo le llamo la caja de herramientas. Esa caja de herramientas la voy a sectorizar en 3 segmentos. Primero, reducción de huella de carbono. Es decir, si yo sustituyo fósiles por hidrógeno renovable o por biogás o capturo CO2, evidentemente mis emisiones están bajando. Segundo bloque. Si procesos que hoy recurren a combustibles fósiles para generar calor los sustituyo por electricidad renovable, estoy sustituyendo fósiles por electricidad renovable. Segundo bloque. Distingo entre corrientes de proceso, es decir, corrientes que tengo que calentar para llevar a cabo las reacciones químicas, por ejemplo, o producción de vapor. Ya distinguiremos brevemente después que lo segundo es más sencillo que lo primero. Y tercero, esto es recuperar calor de diferentes fuentes, subir su nivel de entalpía, su nivel térmico, mejorar la calidad de esa entalpía y almacenarla para cuando no tenga fuentes. Es integración energética. Voy a hacer un ejercicio que va a terminar con un esquema muy complejo, pero voy a hacerlo paso a paso y no voy a explicar todas las corrientes. Lo que voy a hacer es poner de manifiesto cómo una determinada actividad industrial puede enfocar la modificación de su proceso de generación de energía y productivo para reducir la huella de carbono. No hay un traje único, es un traje a medida de cada industria, de cada proceso industrial y de cada actividad. Y es una de las cosas que estamos haciendo precisamente. Es decir, identificar cuáles de esas herramientas puedo incorporar y en qué momento y en qué medida, porque evidentemente eso conlleva una inversión y una modificación de los procesos. Yo tengo un proceso que utiliza combustible fósil, que utiliza electricidad de la red, y utiliza vapor que puedo producir en una instalación externa. Ese proceso emite CO2. Ese es mi objetivo. Reducir esa emisión de CO2. Lo primero que puedo hacer... Sí, porque además me había olvidado de la tecla. Vale. Muy bien, seguimos. Digo, lo primero que puedo hacer es sustituir parte o todo el combustible fósil por hidrógeno. Estoy hablando desde el punto de vista técnico. Los temas económicos vendrán en una pincelada después. Pero técnicamente yo puedo hacer esto. Aquí aparecen cosas interesantes. En primer lugar, que yo puedo o bien importar hidrógeno o producirlo yo en la propia instalación, o puedo incluso dimensionar mi instalación de producción de hidrógeno para venderlo. Y tengo un producto adicional al que vendía anteriormente. Y además aparece oxígeno. Ese oxígeno tiene una potencial utilidad, casi nadie habla de él, no voy a entrar en este momento porque son muchos los detalles. Pero, evidentemente, en la medida en que yo una fracción del combustible fósil la sustituya por hidrógeno, estoy reduciendo la emisión de CO2 de mi instalación. Segundo paso, biogás. Si yo utilizo biogás, biometano aquí, después del upgrading, es decir, después de separar lo que es CO2 de la mezcla de biogás, separo CO2 y me quedo con el biometano, utilizo biometano, este es un carbono biogénico y estoy reduciendo la huella de carbono fósil. Estoy apacando los insumos de energía al proceso desde ese punto de vista. Siguiente paso, la captura. Si quiero reducir la emisión de CO2, tengo que capturar ese CO2. Ese proceso de captura, del que hablaré luego someramente, tiene unas necesidades importantes energéticas y complejas que requieren un tratamiento adecuado. Esto es, digamos, lo esencial que puedo hacer. Sustituyo insumos y introduzco captura. Ahora aparecen dos cosas, de las cuales una es muy evidente. Uno de los
aspectos importantes de la electrolisis es la necesidad de mantener los stacks del neutralizador a la temperatura. Si tengo calor, tengo que refrigerar los stacks. Bueno, pues si yo pongo una bomba de calor, consigo subir el nivel térmico de esa entalpía y puedo, por ejemplo, utilizarlo en la captura. Estoy integrando, por eso esta es la integración energética. Y luego los ORC son los ciclos orgánicos Rankine, un ciclo de vapor, pero de vapor orgánico, que tiene una temperatura de ebullición en lugar de 540 a no sé cuántos bares, 170 bares, que es el caso del vapor de agua, con el que yo hago una turbina, esto lo hago a 80 grados. Y recupero calor a 80 grados, y ese calor a 80 grados lo transformo en electricidad. Tengo aquí una producción de electricidad y una producción de calor que viene aquí. Repito, no es mi objetivo entrar en los detalles, daría para mucho extensión. Simplemente estoy configurando un mapa general de cómo todas las herramientas que he puesto hace varias pantallas las voy a integrar aquí. El tercero era la electrificación. Si os acordáis, había tres segmentos: el segmento superior, hidrógeno, biogás, captura; el segmento central era la electrificación. Y ahora voy a electrificar y voy a utilizar electricidad para producir vapor en calderas de electrodos. Y no voy a quemar gas natural. Bien, en la medida en que esa electricidad sea renovable, su huella de carbono será muy baja, o cero, como dice la Comisión Europea, y bueno, estoy reduciendo la huella de carbono del proceso. Esto es electrificación intensiva. Segundo, almacenamiento térmico. Yo puedo tener un campo termosolar y almacenar térmicamente, y ese aporte térmico llevarlo a mis procesos de captura y a mi proceso de fabricación. Estoy introduciendo energía solar, pero térmica, no eléctrica, mediante sistemas de almacenamiento, por ejemplo, en sales. Y último, y almacenamiento eléctrico. Porque uno de los grandes problemas que tengo con aquella electrolisis es que si dependo de electricidad renovable no gestionable, no voy a poder alcanzar 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 horas de funcionamiento, que es lo que necesito para recuperar mi inversión. Si tengo almacenamiento eléctrico que lo alimento de diferentes fuentes, repito, no voy a ver todas las corrientes, pues estoy integrando. Este es el panorama completo. Cada industria tiene sus peculiaridades. El traje tiene que ser a medida. El faseado de la incorporación de las tecnologías es el que es. Pero este es el escenario. Y me van a permitir que presuma un poquito. Porque donde está el anagrama de INERCO, quiere decir que son campos en los que estamos haciendo proyectos y tenemos actividad. Se nos queda fuera el ORC, que todavía tiene un poco de recorrido. Pero bueno, es extraordinariamente sencillo incorporarlo. En todos los demás tenemos competencia técnica absolutamente reconocida. Pero hace un rato he hablado de que tengo las entradas de carbono de la energía y las entradas de carbono de las materias primas. La energía ya he visto cómo puedo, en líneas generales, atacarla. Voy a ver ahora las materias primas con carbono fósil. Tengo estas herramientas. De aquí hacia arriba: electricidad y agua, biogás y materia prima CO2. Como suelo decir, el CO2 de villano a héroe. No queremos CO2, pero queremos CO2. A ver cómo casamos ambas cosas. De manera que aparece aquí abajo un segundo grupo, los RFNBOs, de los que voy a dedicar una sección dentro de un poquito, los combustibles renovables de origen no biológico, metanol, metano, e-fuels, amoníaco e hidrógeno. Son los 5. Hay más, pero desde el punto de vista práctico, comercial, industrial, estos serían los 5. Bueno, pues claro, esto supone una profunda transformación, porque hoy la industria química, petroquímica de los combustibles trabaja de esa manera. Sus materias primas son, obviamente, gas natural, LPG, naftas, petróleo, aceites vegetales, y pongo ahí metanol porque el biodiesel necesita en su proceso de fabricación metanol. Y yo fabrico productos intermedios que terminan en plástico, fibra, recubrimientos, que voy a seguir necesitando, evidentemente. No concibo que dejemos de fabricar neumáticos. Y combustibles para la movilidad en sus diferentes maneras. Eso es hoy. Cuando esa transformación se produzca, y llevará tiempo, tengo esto. Obsérvese que allí a la izquierda ya no aparece LPG, no aparece nafta, no aparece petróleo, no aparece gas natural. Pero sí aparece CO2. Luego no puedo descarbonizar. Estoy desfosilizando.
que es mi argumento. Desfosilizar es un término más genérico que descarbonizar. Pues bien, al final y a la postre, esta industria que se tiene que transformar va a basarse en los famosos RFNBO. Los RFNBO son la piedra angular de la transformación energética de la Unión Europea. Es el elemento nuclear de todo el proceso, como voy a poder demostrar dentro de un momento. Pero al final, estas RFNBOs terminan en productos intermedios de fuels y aquí está lo mismo. Neumáticos, combustibles para transporte, que serán otros combustibles. Pues sí, pero el proceso al final termina en satisfacer las mismas necesidades. Hay una figura muy creativa que llama mucho la atención, en el que aquí tengo la agricultura, los fertilizantes, productos químicos intermedios, la movilidad, uso residencial y servicios, y todos estos sectores se ven abastecidos por agua, electricidad y CO2. Insisto, a fuer de ser pesado, que no estoy descarbonizando, porque la materia prima que necesito es el CO2. Y como consecuencia de eso tengo fabricación de amoníaco, metanol, hidrógeno, metano, una refinería. Es decir, esto sigue estando abastecido con algunas diferencias, pero lo que cambia es allí en donde no aparece, hipotéticamente, claro, tardará tiempo, por ningún lado, es ni el petróleo ni el gas natural. Bueno, hace unos minutos he dicho que los RFNBO son el elemento nuclear de la política de la Comisión Europea y voy a explicar qué son los RFNBOs. Son combustibles líquidos y gaseosos de origen no biológico y renovables. Pero la definición dice que su contenido energético no puede provenir de fuentes renovables que incluyan biomasa. Es decir, para fabricar RFNBO yo no puedo utilizar energía procedente de la combustión de biomasa. Por eso es no biológico. Pero paradójicamente, y hay mucha confusión al respecto, no dice nada del origen del CO2. El CO2 no tiene que ser biogénico, necesariamente hasta unas fechas determinadas. El CO2 puede ser fósil, para incorporarlo al metanol, hasta el 2036 y hasta el 2041. Luego lo explico. De manera que el CO2 biogénico tiene muchísima utilidad y muchísimo valor en el mercado, pero la restricción práctica no se aplica todavía, porque es que no hay suficiente CO2 biogénico para toda la transformación que se pretende. De forma que, como no incluye el origen del CO2 la definición, puede venir CO2 de todo esto. Hidrógeno, la base de los RFNBOs. Tengo por arriba uso directo, para calor o para electricidad. Abajo están las claves, power to power, power to heat. Abajo, sin carbono, amoníaco. Solo tengo dos RFNBOs que no tienen carbono, hidrógeno y amoníaco. En el centro, con CO2, metanol, metano y combustibles sintéticos. De manera que ese es el mapa, digamos, más sencillo para identificar qué son los RFNBOs. Hay una restricción para que un producto de estos que estoy mencionando sea reconocido como RFNBO y compute para las cuotas obligatorias de la Directiva de Renovables de hace 2 meses. Y es la huella de carbono. La referencia es 94 gramos de CO2 equivalentes por megajulio de energía. Es decir, tengo un producto que cuando provoco la combustión produce X megajulios, la emisión de CO2 es 94. Pues para que un producto sea admitido como RFNBO, el valor tiene que ser el 70% inferior a 94, 28,2.
Para el hidrógeno renovable ahí hay una cuestión difusa que ahora trato de explicar por qué es difusa. Yo no sé por qué es difusa. O sea, yo tengo la idea de por qué es difusa, pero ahora la explico. Repito, para el hidrógeno es 25 gramos CO2 equivalentes, una reducción del 73,4. ¿Y por qué 73,4 y no 75, 72? Bueno, porque 25,0 son 3 kilos. Es un número muy bonito, 3 kilos. 3 kilos de CO2 por kilo de hidrógeno. Digo que aquí hay una especie de contradicción, porque está el H2 y el H2O RFNBO. Es decir, si yo tengo que considerar el hidrógeno como RFNBO, me admiten un 70% solo. Mientras que si es renovable, 73,4. No se termina de entender. ¿De dónde viene esto? Esto viene de que el Banco Europeo del Hidrógeno ha sacado una subasta, la primera, que debe estar a punto de resolverse probablemente, para primar la producción de hidrógeno con respecto a un tope. Es decir, si el tope, no sé si eran, me parece recordar que eran 4,5 euros por kilo, pues se ordenan los ofertantes en función del menor precio que ellos son capaces de poner en el mercado, ¿no? De manera que se le da la prima para alcanzar ese precio. Pues bien, ahí aparece esta categoría por primera vez, H2RFNBO. Repito que yo no la había visto antes, probablemente esté en otro sitio y a mí se me ha escapado en la vorágine legislativa. Pero en cualquier caso, lo que me importa es que cualquier metanol, cualquier amoníaco, cualquier hidrógeno, para ser calificado como RFNBO, tiene que cumplir esa huella de carbono. Y luego volveré sobre esto con un poquito más de detalle. Lo que viene a continuación es sustentar esa afirmación mía de que es el elemento nuclear de la transformación. ¿Por qué? Pues porque la industria, con la directiva de renovables, está obligada en 2030 a que el 42% del hidrógeno que se utiliza sea RFNBO, excluyendo una serie de exclusiones que está aquí abajo, excepto aquello que se utiliza para combustibles convencionales, etcétera, etcétera. Pero es que en el 2035 es el 60%. Es decir, que se va dejando al lado los combustibles convencionales para entrar los RFNBOs. Los países miembros tienen unos objetivos de cómputo de contenido energético total renovable, pues los RFNBOs entran en ese cómputo. Y la energía renovable en la industria, que ese es un reto descomunal que en cierta medida es preciso ponerlo de manifiesto, tiene que tener un incremento del 1,6% anual de sus insumos renovables año a año, de los cuales se computan el hidrógeno y los RFNBOs. Es decir, si yo no tengo más posibilidad de electrificar, no tengo más posibilidad de sustituir mis insumos fósiles por electricidad, tengo que recurrir a los RFNBOs para reducir mi huella de carbono. De manera que eso es la industria, pero es que en el transporte ocurre lo mismo. Es que el transporte, por ejemplo, la energía renovable tiene que tener en el transporte más del 29% con porcentajes mínimos de RFNBO. Y el transporte marítimo, en los puertos tiene que haber un suministro del 1,2% mínimo de RFNBOs. Si hay objetivos de obligado cumplimiento, habrá que fabricar RFNBOs, porque es que el mercado los necesita para cumplir sus exigencias. Aquí hay una cuestión sobre la que yo no quiero incidir demasiado, y es que la Comisión, como sabéis, a veces para primar determinadas opciones, utiliza factores multiplicadores. Es decir, para el cómputo de esos objetivos de renovables, pues dice, bueno, la cuota de RFNBOs, venga, la multiplico por 2. Lo que consumáis, el input energético lo multiplico por 2. Pero claro, la electricidad la multiplica por 4. Por lo cual está primando de alguna manera una cosa frente a otra. Y en el transporte marítimo, pues también por 2. Viene ahora una parte que tiene, me parece recordar que son 14 retos. Los 14 retos los voy a aprovechar para explicar la problemática de la defosilización basada en el hidrógeno, desde todos los puntos de vista técnico, de eficiencia, de rendimiento. Es decir, que vamos a pasar revista con estos retos a esa problemática completa. En primer lugar, algo que está en los medios especializados es una regla del pulgar, como le llaman los americanos, el 1, 10, 20, 30.
1 millón de toneladas necesita 10 gigavatios de electrolisis, 20 gigavatios de energía renovable y 30.000 millones de inversión. 30.000 millones para 1 millón de toneladas. El objetivo de REPowerEU es 10 millones de toneladas año en el 2040, me parece. O sea, 300.000 millones. Bueno, en fin, el papel lo aguanta todo. Primer reto. En una planta industrial convencional, si yo quiero hacerla más grande, los equipos son más grandes. Las bombas son más grandes, las tuberías son más grandes. Tengo economías de escala. En la electrolisis no. En la electrolisis, si tengo 50 megavatios, tengo 3 por 18 y pico. Y si tengo 200 megavatios, tengo 9 por 18 y pico. O 12. Y así sucesivamente. Es decir, que es yuxtaposición de módulos. De manera que al final tengo cientos de módulos. ¿Eso qué ocurre? Bueno, pues está muy bien porque me permite abordar la inversión en mi planta en fases. Es decir, hoy trabajo con 50 megavatios, dentro de año y medio, 2, monto otros 50 megavatios de una tecnología que seguro que va a evolucionar y va a tener mejor rendimiento. Voy aprendiendo operación, mantenimiento, vida útil. Pero, claro, yo tengo que controlar todos esos módulos y lo que se llama el balance de planta, es decir, todo el sistema que gobierna el funcionamiento de los electrolizadores, tanto desde el punto de vista del aporte eléctrico como el tratamiento de los gases, etcétera, etcétera, pues se me complica porque es que tener multitud de unidades repetitivas, idénticas en la mayoría de los casos, pero si voy por faseado van a ser distintas. Y desde luego no tengo las economías de escala. La economía de escala de este factor es menor de la unidad, con lo cual una planta el doble de grande convencional no cuesta el doble, pero en el caso de la fabricación de hidrógeno por electrólisis no tengo esa ventaja. Este es el primer reto, pero es intrínseco. Tengo aquí una figura muy atractiva para poner de manifiesto esto. Mira que efectivamente yo tengo aquí 3 módulos de 18 megavatios, los 3 cajoncitos, los 3 electrolizadores de la pantalla anterior, que tienen 50 por 50. De manera que esos son 50 megavatios. Si tengo 200, pues multipliquemos. Y si tengo 1000, multipliquemos. Pero, bueno, es la naturaleza del proceso. Recreaciones 3D, donde vemos efectivamente los 3 conjuntos de electrolizadores, 18 y pico cada uno. En el caso de Siemens, que es el origen de la figura. Y otra visión en donde aparece ahí al fondo, como veis, los sistemas de refrigeración, que son una necesidad indispensable para este tipo de proceso, habida cuenta que es preciso mantener la temperatura de consigna de los electrolizadores. Segundo reto. Bien, yo tengo mi planta y ahora el objetivo de cualquier proceso industrial es maximizar el número de horas de funcionamiento, porque evidentemente repercuto sobre mi inversión toda la venta del producto que estoy consiguiendo con ese número elevado de horas de funcionamiento. Claro, de acuerdo con las exigencias del acto delegado para la producción de hidrógeno y los requisitos exigidos para la producción de hidrógeno renovable, bueno, la electricidad tiene que ser renovable. Puede ser electricidad de la red, pero ya empezamos con algún tipo de restricciones. Yo no voy a entrar en la correlación temporal, correlación geográfica, son muchos matices, pero simplemente poner de manifiesto que un perfil fotovoltaico del centro de Europa, 1700, aquí afortunadamente tenemos cifras bastante superiores, pues tiene ese perfil azul, y el eólico tiene el rojo. De manera que si hibrido los dos, bueno, puedo alcanzar número de horas algo mayores. Estas cifras de horas son simplemente orientativas. O sea, yo no estoy diciendo que esos sean los máximos que podemos alcanzar. De hecho, luego tengo figuras con otros valores superiores. Simplemente lo que quiero poner de manifiesto es cómo, a medida que las horas de funcionamiento de mi equipo de electrolisis y mi planta se van incrementando, el precio del hidrógeno va a ir bajando. Luego es evidente que necesito maximizar el número de horas de funcionamiento de la instalación. Y eso requiere soluciones adicionales a la mera conexión a un parque fotovoltaico. Tercero, rendimientos.
voy a empezar por aquí. Un electrolizador es un equipo en el que le alimento 100 kilovatios hora de electricidad y como consecuencia del proceso saco entre 60 y 66 kilovatios hora. He perdido 33 kilovatios hora inmediatamente. Un tercio del insumo eléctrico. Bueno, en fin, esto debe de mejorar porque yo estoy pagando por esto y tengo que repercutir el precio sobre esto, es decir, sobre el hidrógeno que estoy vendiendo. A la izquierda tengo alcalinas, PEM y óxido sólido. Las alcalinas tienen un rendimiento, perdón, un consumo específico, está aquí, este es el estado del arte, 50 aproximadamente, en la práctica estamos utilizando 54. Las PEM tienen un rendimiento, un consumo específico ligeramente superior y las de óxido sólido tienen un consumo específico inferior con un requisito adicional, cual es el aporte de calor. Es una electrolisis a alta temperatura, pero es particularmente adecuada para la actividad industrial. No es particularmente adecuada para un electrolizador conectado a un parque fotovoltaico donde esté. No, necesito un aporte térmico. Y ese aporte térmico en la industria se da con mucha frecuencia y el resultado neto, veis aquí, es un 74%, perdón, 74, sí, a efectos prácticos un 74% y una producción de hidrógeno que en el mejor de los casos es de 0,3 toneladas más que en el caso del PEM. Por lo cual, quiero decir que ese es un proceso que va a ocurrir. El SOEC no es totalmente comercial aún, vamos a verlo en las siguientes pantallas, pero la evolución prevista para el 2030 estaría en 45-40. Esto pone de importancia lo que acabo de decir del faseado. No tiene mucho sentido invertir ahora una cantidad de megavatios muy grande con los rendimientos a la fecha, cuando la curva de aprendizaje, que viene dentro de un momentito, va a bajar los costes y va a incrementar los rendimientos. Monto primera generación, monto segunda generación, monto tercera generación. Porque si mi primera planta es toda de primera generación, los competidores de pasado mañana probablemente estén en mejores condiciones que yo. El agua para electrolisis, un aspecto de sustancial importancia. Para fabricar estequiométricamente una tonelada de hidrógeno, yo necesito 9 metros cúbicos de agua. Dada la naturaleza de los procesos, el aporte tiene que ser del orden de 18. De 18 porque este agua tiene unas especificaciones muy exigentes en cuanto a conductividad y orgánicos totales, carbono orgánico total, de forma que tengo que hacer una filtración previa, procesos de ósmosis, 2 en serie, una EDI, una electrodesensibilización, y en resumidas cuentas tengo unos rechazos. Esto lo puedo recircular, este rechazo en principio habría que ver qué se puede hacer con él. La refrigeración también supone un consumo de agua, aproximadamente la 10ª parte del total para la fabricación, pero hay tecnologías que se pueden aplicar y se pueden estudiar caso a caso. La utilización de aguas residuales urbanas es factible con este tema. Es decir, yo tengo la EDAR donde la tengo la planta donde la tengo. Tengo una infraestructura, tengo unas tuberías, tengo que llevar unos tratamientos, bueno, tiene coste asociado, tiene dificultad de tramitación, eventualmente, etcétera, etcétera. La desalación de agua de mar con energía e inversión es factible. Evidentemente, la conductividad de ese agua de mar para llevarla a los microsiemens tiene unos pocos de paso intermedio. Y luego algo muy importante en la industria, y es que la industria tiene aguas residuales que puede procesar para alimentar la electrolisis, con lo cual hay una reducción de vertidos ahí, puesto que parte de ese agua sale con forma de hidrógeno. Con lo cual, repito, es una cuestión importante sobre todo en esta región y más en las situaciones actuales, pero hay soluciones tecnológicas que se pueden tratar de acoplar en función de las características de la planta. Vuelve a aparecer esto porque me va a hacer falta ahora. O sea, yo tengo que cumplir estos requisitos. Es decir, este requisito de huella de carbono lo tengo que cumplir. Y eso me obliga a determinadas prescripciones desde el punto de vista del diseño, de la operación y de los insumos de la planta.
La inversión. Allí tenemos el CAPEX en euros por kilovatio, alcalinos 600, son valores orientativos. El PEM 800 y, como he dicho anteriormente, el óxido sólido muy alto. La evolución en 2030 se presume va a ser muy rápida, lo ilustro en la siguiente pantalla, de forma que bajará para los tres y el SOEC, el óxido sólido, se equiparará prácticamente al PEM según las previsiones. Como con seguridad conocéis, está el concepto de la curva de aprendizaje, que es cómo se presume la reducción de costes relativos en función de la capacidad instalada, acumulada, ojo, en escala logarítmica. Fijaos que hay lo mismo de 40 a 80 que de 80 a 160. Es decir, a medida que se va instalando más capacidad, la tecnología va evolucionando y la reducción de costes la marcan las curvas azul o negra. La negra es para un 12% de tasa de aprendizaje, ahora explico lo que quiero decir con tasa de aprendizaje, la azul es para el 20%. La tasa de aprendizaje es la reducción relativa de costes que se produce cuando se duplica la capacidad instalada. Es decir, si paso de 20 a 40, los costes se reducen, en el caso del azul, un 20%. Si paso de 40 a 80, un 20%. Fijaos que a medida que voy incrementando la potencia instalada, la reducción sigue siendo el 20%, pero he pasado de 40 a 80, luego de 80 a 160. O sea, ya lógicamente la curva tiende a ser asintótica. Pues bien, hay que decir, ¿y dónde estamos? Porque aquí la primera cifra que aparece es 20 en el eje de abscisas. ¿Dónde estamos? En 2,3 a nivel mundial. 2,3 gigavatios es lo que ha instalado de electrolisis a nivel mundial hoy. Es decir, que ni siquiera hemos llegado al principio de la curva. Por eso, estos valores son los que son, y son superiores. Pero, repito, si tengo, entre comillas, la estrategia de esperar a que el mercado me entre en 20, 30, 40, y mientras voy aprendiendo, me voy a aprovechar de esa curva de aprendizaje. También tengo que decir otra cosa, las curvas de aprendizaje son predicciones que nunca se cumplen. Se sabe a posteriori qué es lo que pasó con la curva de aprendizaje, pero bueno, no deja de ser una perspectiva para tomar decisiones. De manera que la reducción del CAPEX es esencial, es mi inversión. Y si mi inversión hoy es A y mañana podría ser un 40% menos, de verdad estoy fuera de mercado y pierdo competitividad. La reducción de los costes de operación con su traslado al coste normalizado del hidrógeno, el LCOH. Porción de la izquierda de la figura. Tengo el precio de la electricidad en céntimos por kilovatio hora, céntimos de dólar, la fuente es americana. Y en el eje de ordenada, el precio del hidrógeno en dólares por kilo. Aquí tengo dos bandas. Este es el hidrógeno gris, como se fabrica el 98% del hidrógeno del mundo hoy. Un caso particular, que es el reformado con vapor de metano, que está en el rango de 1,5, 2,3, 2,4, dependiendo del precio del gas natural, claro. Si a ese hidrógeno gris con CO2 le pongo captura, los costes se incrementan, pero es un hidrógeno bajo en carbono. Estamos en 3,5 máximo. Las líneas verdes marcan el precio del hidrógeno renovable en función del número de horas de funcionamiento de mi planta. Voy a coger la curva de 4.000, la recta de 4.000 horas. Pues para 4.000 horas, si mi precio de la electricidad es 4, estoy aquí, por encima de los otros hidrógenos. Pero si el precio es 2, que es los PPAs, los contratos de compra de electricidad, por ejemplo, de Oriente Medio,
El hidrógeno electrolítico es competitivo, pero necesito precios de la electricidad, porque en el momento que me voy a 6, 7, me voy por arriba. Y eso es lo que dice esta parte de la figura. La parte de la figura desglosa los costes de aquellos dos puntos, del 1 y del 2. Vamos a ver en el 1. Con electricidad a 1,6. 1,6. Tengo la repercusión de la inversión en el electrolizador, la operación, el coste de la electricidad y otro. El coste de la electricidad es el 30%, aquí. Pero el coste de la electricidad es el 52% en el momento en que el coste se multiplica por 2,5. Es decir, que la mitad de mi coste de fabricación depende de la electricidad en este caso. Los restos de las partidas, como veis, el CAPEX, el OPEX, son idénticos, por lo cual la sensibilidad del coste de fabricación a, por un lado, evidentemente, el número de horas de funcionamiento, fijaos la diferencia que hay entre las rentas de 4.000 y de 2.000, y en segundo lugar, desde el punto de vista del precio de la electricidad, es absolutamente esencial. El transporte a cortas medias distancias. Esa figura muestra la densidad gravimétrica en megajulios por kilo, es decir, cuánta energía tengo en un kilo, y allí cuánto tengo en un litro. Los combustibles fósiles están en la parte alta de la figura, ¿no? 40, 35 megajulios por litro. Es verdad que tienen una densidad gravimétrica baja, pero es que en el camión caben determinados metros cúbicos. De forma que si yo comparo con el hidrógeno, en los mismos metros cúbicos entra la tercera parte de energía. Porque los metros cúbicos del camión son los que son. Pero es que además, aquello va a temperatura ambiente y presión atmosférica, y este hidrógeno lo tengo que transportar a 700 bares, a 350 bares, o líquido a menos 254, me parece que es. Menos 254 aproximadamente. Pero recordad que está a 20 grados del cero absoluto. O sea, ¿qué? Claro, hay una figura muy... Sonrío antes de ponerla y me vais a entender. Aquí tenéis el tamaño de los cacharros que hace falta para transportar la misma cantidad de energía. Para transportar 10 kilovatios hora, yo con 1 litro de gasolina tengo bastante. Ya llevo 10 kilovatios hora. Si es metano, necesito 1,7 a menos 160. Condiciones de transporte de gas natural licuado. Si es amoníaco, 3 litros a menos 30. Si es hidrógeno, 4 litros a menos 250. Aquí está la temperatura aproximada, es menos 254. Si es a 20 grados, pero 700 bares, 700 kilos, transporto 7,7 litros para 10 kilovatios. Y si es a 350, tengo que transportar 13,3. Es decir, 13 veces más volumen para transportar la misma cantidad de energía, en condiciones mucho más severas. Luego, el transporte del hidrógeno es una cuestión compleja. Para terminar la ilustración, dice, y para llevar en electricidad en baterías, ¿cuánto necesito? Dice 27 litros para 10 kilovatios, frente a 1,1 litro. A largas distancias. Fabrico hidrógeno y tengo que transportarlo a 1.000, 5.000, 10.000 kilómetros. ¿Qué opciones tengo? Pues dependiendo del volumen, tengo aquí una tubería reacondicionada de gas natural, una tubería nueva, hidrógeno líquido para ciertas distancias, y la opción más versátil es el transporte en forma de amoníaco, del que hablaré después. Más versátil con complicaciones, porque todo el proceso de fabricación de amoníaco, y si luego quiero hidrógeno, tiene un consumo energético importante y pierdo una parte sustancial del hidrógeno que aporté. Pero, en cualquier caso, el transporte de amoníaco es relativamente fácil. Reto 9. La mezcla con gas natural. Probablemente sois conocedores de que hay trabajo haciéndose para aprovechar la red de gasoductos para transportar hidrógeno. Yo simplificaría mucho porque, claro, la red ya existe y si yo puedo inyectar, de hecho,
Enagas ha sacado una expresión de interés para ver quiénes serían aquellos potenciales proveedores de hidrógeno para inyectar en su red. Pues tiene unas finalidades. Claro que si yo en la red de gas natural una porción limitada, lamentablemente, del 5 al 10%, no más, es hidrógeno, bueno, pues mi huella de carbono del producto que estoy descargando de la red tiene menos huella de carbono. Hay una potencial, pero a veces los números no se sostienen, disponibilidad de hidrógeno para usuarios finales. Yo tengo una separación por membranas, tengo hidrógeno con gas natural, separo el gas natural del hidrógeno y me quedo con el hidrógeno. Bien, todo es añadir inversión, costes de operación, etcétera, etcétera. Desde luego hay una limitación. Yo en un gasoducto existente, dependiendo de su naturaleza y de su antigüedad, puedo aportar un 5 o un 10% de hidrógeno, no puedo aportar más. Hay estudios para llegar al 15, al 20, al 25, pero requeriría una cuestión de detalle porque los materiales se ven afectados y las propiedades mecánicas de las tuberías tienen importancia y hay que estudiar muy detalladamente en qué medida esa sustitución puede realizarse. Pero es que además esa mezcla tiene propiedades distintas que afectan a los usuarios. Y me explico. Como la densidad volumétrica del hidrógeno es más baja que la del gas natural, resulta que con el mismo volumen de mezcla gas natural e hidrógeno, tengo menos aporte energético. Llegan menos megajulios. Y eso quiere decir que mi instalación de combustión, que estaba pensada para procesar gas natural, tengo que reajustarla. Con lo cual, no solo tengo que reajustarla, sino que tengo que pedir que de alguna manera sea constante el porcentaje de gas natural. Hay un parámetro para medir las propiedades, que es el índice de Wobbe. Ese índice de Wobbe se ve afectado. Y yo tengo en contrato una variabilidad del índice de Wobbe, como podría ser el índice de octano, de manera que no puedo salirme de él. Y como suministrador tengo obligación y como comprador, evidentemente, exijo que esté en ese rango. Bien, pues eso cambia. Y eso cambia, y además cambia otro factor, y es que la temperatura adiabática de llama, que se llama del hidrógeno, es más alta, y la producción de óxidos de nitrógeno es más alta. Con lo cual resulta que de pronto yo soy un productor de electricidad en un ciclo combinado que me llega gas natural e hidrógeno y bueno, pues resulta que tengo emisiones de NOx que tengo que estudiar y ver cómo tratarlas y cómo gestionarlas, ¿no? A mí, desde luego, que llegue a usos residenciales una mezcla de gas natural e hidrógeno me pone un poquito nervioso. Es decir, confiar en la cualificación de los operadores de las calderas comunitarias para este tipo de situaciones, la verdad, con hidrógeno, si tenemos problemas a veces con el gas natural solo, que ya de por sí tiene sus, lógicamente, requisitos de seguridad, con una aportación de hidrógeno, realmente me parece un poquito necesitado de una revisión detallada, por decirlo de alguna manera. Reto 10. La seguridad en el manejo del hidrógeno. Aquí tenemos parámetros comparativos positivos, por eso tengo el semáforo en verde. A la izquierda la densidad relativa, con respecto al aire. ¿Qué quiere decir? Que si tengo una fuga de hidrógeno, como la densidad es muy baja, se dispersa muy fácilmente. Bien, es positivo. Comparativamente con el propano y con el vapor de gasolina, la dispersión es mucho más lenta. Luego, desde el punto de vista de la seguridad, ese es un parámetro interesante. Es muy poco denso y, en consecuencia, se difunde muy bien. La temperatura de autoignición, es decir, aquella temperatura que espontáneamente se provocaría la ignición del hidrógeno. Bueno, pues está bien, porque hace falta alcanzar 585 Celsius para que se provoque la ignición. Bueno, en el caso de vapor de gasolina, con 220 ya lo tengo. Luego estos son parámetros favorables. Y ahora vienen los del semáforo en rojo, por elegir 4. Hay muchos más. El rango de inflamabilidad, es decir, el intervalo de concentraciones de hidrógeno en aire en el que si hay una chispa se provoca la combustión, la ignición. Pues bien, en el hidrógeno es que es elevadísimo. Hay un rango de concentraciones muy amplio en el que se puede provocar la ignición si hay una fuga y hay una fuente de calor suficiente que aparece aquí, en la parte de la derecha. Comparativamente con el gas natural, con el propano y con el vapor de gasolina, estamos hablando de que los rangos son mucho más pequeños. Es decir, quiere decir que si yo estoy fuera de este rango, no hay
no hay inflamación. Pero allí es que prácticamente hasta el 75%. Luego, esa es una cuestión importante a tener en cuenta en los diseños y en las prescripciones de seguridad. Y luego la energía de ignición mínima, es decir, ¿qué cantidad de energía tengo que dar para provocar la ignición? Y es ínfima en el caso del hidrógeno, 0,02 milijulios. Comparativamente, estamos hablando de un orden de magnitud menos que en todos los demás casos. Luego, quiere decir que en el caso del hidrógeno, y no es nada nuevo, tengo evidentemente riesgos de explosión que tengo que controlar, evidentemente, y que hay tecnologías para hacerlo y sistemas de seguridad. O sea, no estoy diciendo con esto que esto sea unos datos incapacitantes, no, estoy diciendo que desde el punto de vista práctico es preciso tener en cuenta estos factores, cosa que conoce perfectamente desde hace 50 años o más la industria de refino, que está trabajando con hidrógeno todos los días. Pero los nuevos entrantes que no tienen esa cultura de seguridad y que necesitan incorporarla a sus procedimientos de operación y de mantenimiento, es extraordinariamente relevante que eso se haga con conocimiento. Hay una cuestión, digamos, llamativa, es que la llama no es visible. Yo puedo acercarme a una instalación donde está ardiendo el hidrógeno y no la veo. No lo veo. Evidentemente existen detectores de llamas y los detectores de llamas se incorporan como estándar en las instalaciones y en los diseños de las instalaciones, pero es que no se ve. La realización de estudios ATEX, atmósferas explosivas, es absolutamente prescriptiva, y luego la modularidad, esa que me refería hace un rato, pues implica un riesgo eléctrico multiplicado por multitud de procesos de alimentación a cada uno de los electrolizadores. Esta pone un poco en cuestión, en mi opinión, el cumplimiento de objetivos de la Unión Europea, de la Comisión. Ya, esta es la situación en el 22, ha cambiado muy poquito en el 23, habría que actualizarla, pero no ha cambiado muy poquito. 25 son los de Iberdrola en Puerto Llano, 57 en Alemania, megavatios, megavatios. O sea, en la UE hay 150, 200, 300. A raíz de la guerra de Ucrania, la Comisión publicó la comunicación REPowerEU, que cifraba un objetivo de 10 millones de toneladas al año de hidrógeno en 2030. Eso quiere decir que hay que multiplicar por 890 en 6 años, por 896 años, la potencia de electrolisis instalada en la Unión Europea. Siendo malvados, eso significa que hay que instalar 56 megavatios de electrolisis por día, de aquí al 31 de diciembre de 2030, para alcanzar el objetivo. Y si un día no instalo 56, el día siguiente tengo que instalar 112, y así sucesivamente. Por lo cual, a mí se me antoja un poquito difícil. Pero en fin, los objetivos están ahí, marcan la senda, y luego pues habrá que revisarlos o no en función de las condiciones. Luego hay otra cuestión importante y es la capacidad de fabricación, porque hay un cuello de botella. Es decir, esta senda de instalaciones tan rápidas necesita de proveedores de electrolizadores, y la capacidad de fabricación de electrolizadores en la Unión Europea era 3,3 gigavatios año en el 2022, se aspira a que sean 54 gigavatios, pero aparecen lógicamente otros proveedores en otros países como Estados Unidos y China. Esta es la escala del despliegue de la Unión Europea. El otro reto es las escalas de producción de electricidad. Antes hemos hablado de agua, la producción de electricidad requiere unas escalas extraordinariamente importantes. Voy a coger un ejemplo de la producción de fuels, uno de esos famosos RFNBO, y una planta industrial, de tamaño industrial, pues vamos a suponer que tiene 1000 toneladas día, una planta grande, evidentemente, estamos hablando de plantas tamaño refinería, 1000 toneladas día. Una planta de 1000 toneladas día requiere 1 gigavatio eléctrico, que funcione 4000 horas, necesita 4000 gigavatios. Me voy aquí. Una instalación fotovoltaica, por ejemplo, en el sur de España, en Huelva, puede estar 3000, 3500 horas. Para 4000 gigavatios hora, que es lo que necesito para mi planta de e-fuels, necesito entre 1,3 y 1,1 plantas de 1 gigavatio.
Es decir, necesito 1000 megavatios, 1200 megavatios para esa planta, 4000 horas. Claro, cuando yo comparo estos números con la situación en España, hoy tenemos lo siguiente. La generación actual aproximada es de 250 teravatios hora, miles de gigavatios, de la cual renovable es 105. La lista de proyectos anunciados en España es inmensa. Se habla de una cifra del orden de 75 gigavatios. Yo me quedo con un tercio. Si instalamos un tercio de lo que se ha dicho que se va a instalar, 25 gigavatios, ese tercio, esos 25 gigavatios de electrolisis, necesitan 100 teravatios horas de renovables adicionales, porque es que el acto delegado de cálculo de huella de carbono exige que sean adicionales con una transitoriedad que termina en un par de años. Adicionales. O si están existentes, que tengan 2 años de antigüedad, 3 años de antigüedad. Pero adicionales, a efectos prácticos. Es decir, necesitamos una potencia renovable a nivel nacional igual que la que existe hoy solo para abastecer la producción de hidrógeno en este supuesto, repito, de que se instalan 25 gigavatios, que son muchos gigavatios. Este es muy importante por su carácter, primero transversal y en segundo lugar, digamos, complejo y necesitado de conocimiento. Como muy probablemente sabéis, el requisito DNSH, de no causar daño significativo, es imprescindible acreditarlo para cualquier proyecto que tenga que superar un proceso de autorización administrativa y solicitar fondos europeos, etcétera, etcétera. De manera que de lo que se trata es de no afectar y contribuir sustancialmente a los 6 objetivos, y aquí tengo los 6 objetivos: mitigación, adaptación, sostenible de recursos hídricos, circular, aplicación de mejores tecnologías disponibles de la IPPC y protección de los ecosistemas. En particular, los que de alguna manera, y que me corrija Javier Hidalgo, que es especialista que está aquí, los más difusos, por decirlo de alguna manera, son este y este, en particular los 2 primeros. Acreditar que un proyecto concreto no afecta a ese objetivo medioambiental de forma significativa o no afecta a la protección de los ecosistemas con esas enormes superficies asociadas a la producción eléctrica fotovoltaica necesaria para alimentar los procesos, tiene su complejidad y necesita un conocimiento experto para poderlo abordar convenientemente. ¿Quién compra el hidrógeno? El Banco Europeo del Hidrógeno, este que mencioné anteriormente, el requisito fundamental, la parte de precio, es presentar los contratos de compra de hidrógeno. ¿Y quién compra hidrógeno a 5 o 6 euros kilo? Este es un estudio de Bloomberg en el que a nivel mundial dice: a finales de 2023 solo había contratos por 7,9 millones de toneladas. Pero contratos, solo el 13%, o sea, 1 millón de toneladas. O sea, hay en el mundo contratados en este momento 1 millón de toneladas de hidrógeno. Este incluye no solo el hidrógeno renovable, sino el bajo en carbono, es decir, aquel que se produjo a partir de metano con captura de CO2, que en muchos países es una opción inmediata, mucho más rápida que ir avanzando progresivamente en el proceso de fabricación electrolítica. De manera que, hoy por hoy, 1 millón de toneladas es lo que está contratado en el mundo. ¿Para qué? Importante porque me está poniendo de manifiesto para qué lo quieren los consumidores. Pues aquí lo tengo en verde: amoníaco renovable, amoníaco bajo en carbono, hidrógeno renovable, hidrógeno bajo en carbono. El resto es marginal: amoníaco e hidrógeno, para uso directo. Y los países, es interesante esto, de los 7-9 millones de toneladas, aquí tengo Estados Unidos, China, Canadá, Australia. Si sumo aquí 10, 20, 40, 53%. ¿Dónde está la Unión Europea? Pues por primera vez, que bien, España, el 7%.
Alemania el 4 y cantidades menores. Es decir, si sumo 7 y 4, 11, le doy un margen de maniobra del 15%, estoy hablando de 8 y 4, 12, 1,2 millones de toneladas año, en principio. 1,2. Hasta 10 hay recorrido. Por lo cual, este reto de los off-takers es muy importante, porque es que si no tengo mercado, puedo ser autoconsumidor, como es en el caso de determinados tipos de industrias, en donde van a sustituir hidrógeno que generan a partir de combustible fósil por hidrógeno electrolítico. Pero evidentemente eso entra dentro de los costes de fabricación y el esquema de coste de las plantas. Como he anunciado, vamos a hacer un pequeño descanso en el bloque este de captura, que de captura, amoníaco y metanol son más sencillos. El de captura tiene un pequeño detalle. Y si queréis abrimos un turno breve de preguntas de 5 o 10 minutitos para romper un poquito también el discurso. Yo puedo estar hablando 2 horas, 2 horas y media, 3, si me dejáis, o sea que no tengo problema en ese sentido. ¿Una pregunta que yo tengo condiciones de responder? Digo que teniendo en cuenta el aporte de agua, teniendo en cuenta la realidad que tenemos, la evolución a la que parece que estamos yendo de la escasez de agua, ¿realmente es viable esto? Bueno, yo he dicho, hay una solución que como todo tiene coste de inversión y de operación, que es la desalación de agua de mar. Pero incluso la desalación va a tener que tener como finalidad el consumo humano. Bueno, pero la planta de fabricación de hidrógeno tendrá su desalación, la de consumo humano da su desalación, o habrá una instalación que será diseñada para abastecer ambas necesidades. O sea, lo que quiero decir es que, a ver cómo lo explico. En mi concepto, aparecía el otro día un artículo muy interesante, y es que los recursos naturales no se agotan nunca. No se agotan nunca porque siempre hay una alternativa para dejar de usarlos. O sea, no porque no sean finitos, ¿no? Y en el caso del agua me parece que es lo mismo. Es decir, si yo tengo una capacidad de tratamiento de agua salobre, de aguas industriales, hay un momento determinado, yo tengo una industria que tiene un vertido. Si ese vertido estoy en condiciones de procesarlo, tratarlo y lo transformo en producto, bueno, desde el punto de vista de economía circular, tiene una venta magnífica. Con lo cual, lo que quiero decir es que pensar en alternativas tecnológicas para solucionar problemas de escasez que se puedan poner de manifiesto en un momento determinado es factible. Repito, todo tiene coste. Lo que sí ocurre es que si tenemos que recurrir a tecnologías complementarias, evidentemente la inversión es mayor, los costes de operación es mayor y el coste de producto es mayor. Y eso hay que saberlo. En cualquier caso, la fabricación de hidrógeno convencional por reformado con vapor de metano tiene un consumo de agua muy importante, porque es reformado con vapor. Es decir, yo alimento a mi horno, alimento vapor y alimento metano, y ese vapor no lo voy a recuperar después. Habrá un proceso de condensación posterior, etcétera, etcétera. Pero quiero decir que no hay un diferencial. No tengo hecho ese estudio, seguro que está, si lo busco está hecho. No hay, o sea, por decirlo de una manera, los 18 no hay que compararlos con 0. Hay que compararlos con un valor que no sé cuál es, pero que no es 0, y que es bastante alto. Es lo que quiero decir. Pero efectivamente es una cuestión que es preciso tratar en cada proceso y en cada aplazamiento y en cada ubicación. Respecto de la tecnología, yo lo que he escuchado es que en el momento actual, a pesar de la evolución que ha marcado, hay una especie de rumor de que la tecnología no está funcionando adecuadamente, de que las industrias que están instaladas parece como si se hubieran saltado algunas TRL y están instalándose realmente equipos que no tienen las condiciones, o parece que no hay una seguridad. En seguridad me refiero a una garantía de funcionamiento como el que se pretendía. Bueno. Sí. Claro, efectivamente está en la prensa que las primeras instalaciones que se han montado en España están dando problemas de funcionamiento, pero ese es un proceso, digamos, lógico, en el sentido en el que
Claro, lógico en la evolución de una tecnología. Las primeras unidades pues sirven para mejorar la tecnología y pasar a la siguiente. Lo que sí es cierto es que, bueno, los fabricantes, bueno, pues anunciaban que tenían esa disponibilidad de tecnología, pero en la práctica luego aparecen problemas de otra naturaleza, ¿no? De hecho, son proveedores, estos que estamos diciendo, son proveedores de talla mundial, es decir, que son proveedores estadounidenses, noruegos, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que ocurre es que la evolución de la tecnología va a ser muy rápida, y por eso yo propugno el tema del faseado. Yo creo que es una estrategia muy razonable, es decir, yo aprendo, por eso digo, esos 25 megavatios de Puerto Llano, de Iberdrola, me permiten saber muy bien dónde están los problemas. Y desde luego que mi especificación de compra para la siguiente unidad y mi especificación de garantía y tal, es basada en el conocimiento que he pasado. Claro, hay quien tiene esa capacidad de invertir para aprender y hay quien tiene que esperar que los otros aprendan para aprovecharse de lo que han aprendido. Es cuestión de modelo de negocio. Pero efectivamente, o sea, eso va a ocurrir. Lo que sí es cierto es que si examinamos cualquier proceso tecnológico, esa evolución se ha producido siempre. Y esa evolución lo que hay que hacer es estar muy preparado para poder aprovecharla en el momento adecuado. Es decir, alguien decía el otro día, bueno, efectivamente se están haciendo muchos procesos de autorización, muchas ingenierías conceptuales, muchas ingenierías básicas, porque evidentemente yo puedo tener todo preparado en la casilla de salida. Si yo de pronto digo, que hay una carrera y voy a ver si me compro el coche para competir, pues llego tarde a la salida. Pero si estoy preparado en la casilla de salida, en el momento que se den las condiciones, yo puedo poner en marcha el coche, perdonad el símil, pero creo que se entiende bien, para iniciar la carrera, ¿no? Además, el faseado que comenta justifica el sistema de subastas que se está planteando por parte de la Unión Europea. Es que ha sacado una primera subasta de 800 millones de euros y vienen otras después, ¿no? Entonces también va a aprender el Banco Europeo de Inversiones de lo que se le ha planteado, lo que no se le va a plantear. Muy bien, si os parece seguimos, hemos roto un poco el discurso continuo y entramos. Vamos a ver. El CO2 lo necesito porque el metanol tiene CO2, el metano tiene CO2 y los fuel, los combustibles sintéticos, tienen CO2. ¿Por qué es importante la captura? Pues porque tiene tres finalidades. Si yo tengo una fabricación de cemento, una vez que he sustituido todo lo sustituible en lo que se refiere al insumo de energía fósil, tengo unas emisiones industriales que se derivan de la descomposición del carbonato cálcico, por ejemplo, y que tengo que abatir. Pues si no pongo captura, pues a ver cómo dejo de emitir CO2. Segundo, transitoriamente, lo he mencionado, en Europa no se quiere mirar a esta opción. Hay unas comunicaciones de la Comisión sobre el hidrógeno bajo en carbono, pero es que esto es inmediato. Es que si yo tengo mi planta de producción de hidrógeno convencional y el plomo en una planta de captura, inmediato, entendedme, inmediato en el plazo de 2 años, y decido montar una planta de captura de CO2, cuando tengo la planta de captura de CO2, ese hidrógeno es bajo en carbono. Evidentemente tengo que ver qué hago con el CO2, pero ya bajo en carbono. Y esa es una línea que se está trabajando mucho en Estados Unidos. Y estas dos alimentan la central, y es fuente de carbono. Fuente de carbono para una economía descarbonizada. Y ahí está la paradoja, y lo he mantenido para poner de manifiesto la contradicción. O sea, ¿cómo quiero carbono para descarbonizar la economía? Vamos a ver. Conceptualmente hablando. Yo puedo tener gases con CO2 fósil, aire atmosférico, una cuestión interesante a debatir, gases con CO2 renovable, que van en un proceso de captura, en donde yo separo del gas que entra lo que no es CO2 de lo que es CO2. Esa separación no es completa, nunca tendrá un rendimiento del 100%, con lo cual tengo un CO2 no capturado. Y ese CO2 va a ir a un proceso de conversión, que va a necesitar hidrógeno. Voy a tener aquí unos productos, con o sin valor comercial. ¿Por qué digo esto y por qué pongo esta línea en discontinuo? Pues porque hay una intención también por parte de la Comisión en relación con las técnicas de reducción de carbono. Me sale el término CDR, que es un término muy utilizado en los últimos días. Mineralización. No tiene valor comercial. El CO2 lo transformo en un mineral, el mineral incrementando, eso sí, muchísimo la
masa resultante y el CO2 quedó capturado. Yo me voy a centrar en el que tiene valor comercial y para ese sí me hace falta hidrógeno renovable. Hay una alternativa que es, en lugar de usar ese CO2, es llevarlo a almacenamiento geológico. Y es una alternativa en la que en el norte de Europa están avanzando muy rápidamente, en donde ya hay instalaciones con las decisiones finales de inversión en Noruega dispuestas a recibir dentro de año y medio, 2 años, CO2 de toda la cornisa del norte de Europa que da al Mar del Norte, con lo cual esa industria está en condiciones de competir mucho mejores que aquellos países, que no tienen capacidad de almacenamiento geológico. Pero eso sería otra discusión. De manera que tengo la captura de CO2 conceptual y damos un paso más y nos vamos al uso del CO2. De manera que esta parte es idéntica y ahora, reproduciendo algo que hemos visto hace un poquito, tengo la industria química y petroquímica, incorporación de hidrógeno, y aquí tengo los 3 RFNBOs que tienen carbono, metano, metanol y fuels. Y de nuevo, los plásticos, fibras, es la misma anterior, pero trayéndome ahora el protagonismo a la captura de CO2. Vienen 3 pantallas que voy a tratar de explicar con calma, porque es donde radica la esencia del cumplimiento de la huella de carbono, esa que he mencionado anteriormente para los RFNBOs. Hay un acto delegado de la Comisión de Cálculo de la Huella de Carbono que incorpora todo este proceso para el caso de que el producto que se fabrique sea combustible. El proceso de origen, el proceso de captura, la conversión en, por ejemplo, metanol, el transporte y la utilización en coche o en un barco, y la producción de hidrógeno necesaria para eso. Esa es la cadena de valor. Pues bien, la Comisión Europea dice, mire usted, la huella de carbono E, que debe de ser máximo 28,2, hay que computarla sumando aquellos términos. Es compleja, muy compleja el acto delegado, y además yo creo que no se termina de entender nunca por mucho que lo lea. Pero voy a ver estos términos de aquí que me interesan mucho. Fijaos, resto el destino actual. Claro, si yo tengo un proceso que emitía y ya no emite, lo tengo que restar. Sumo la emisión de la captura de CO2. Esto es interesante. Yo no sumo el CO2, no. Yo no sumo el CO2 que va aquí, no. Yo sumo la cantidad de CO2 que genera ese proceso para capturar CO2, que es distinto. Pero además tengo que tener en cuenta que hay parte del CO2 que sale porque no lo capturo del todo. Este proceso de conversión tiene unas necesidades energéticas, de vapor, de electricidad, de entalpía. Pues va a producir unas emisiones de proceso adicionales. El transporte y distribución implica unas emisiones. Y si luego el vehículo quema ese combustible, se producen unas emisiones. Todo hay que computar. Y además, tengo que computar las emisiones del proceso de electrólisis. Lo que ocurre es que la Comisión ha decidido que la huella de carbono de la electricidad renovable, sea cual sea su origen, es 0. Cosa que no es cierta. Para dar un número, en el caso de la fotovoltaica, 35,7 gramos por kilovatio hora. Pero dice que es 0. Bueno, pues si es 0, pues aplicaré 0. De manera que yo lo que tengo que ver es para, una vez que hago todos esos sumandos, que tengo que dar 28,2, ¿cómo consigo que den 28,2? Y ese es el trabajo de los diseñadores de los procesos, es el trabajo de los que conciben los procesos y es el trabajo de los que seleccionan cuáles son las fuentes de electricidad, de calor de combustión y de calor de energía térmica. Y todo eso, cuando lo combino,
me tiene que dar aquí una emisión de proceso y esta, que son las dos singulares, por eso están en rojo, tiene que poner de manifiesto que se cumplen los 28,2. Es decir, que no me vale cualquier proceso. Y en particular, aquí es donde entra en vigor esta cuestión de la captura y la conversión, cuando ponía anteriormente esa integración energética. En la medida en la que yo pueda electrificar mi producción de vapor, como el cómputo de energía eléctrica desde el punto de vista de emisión de huella de CO2 es cero, en el momento en el que yo pueda recuperar calores residuales y reducir mi insumo de energía fósil, estoy reduciendo estas emisiones de proceso y puedo cumplir los 28,2 gramos de CO2 por megajulio. Repito, requisito indispensable, que viene afectada por toda la cadena de producción. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no cualquier diseño de proceso sirve para producir metanol, sino que tiene que ser un diseño de proceso conforme con las especificaciones de huella de carbono. Y es extraordinariamente importante. Estamos acercándonos al final, ¿eh? Metanol y amoníaco. Son solamente, digamos, un par de pinceladas. Repito, podríamos estar también hablando de metanol muchísimo tiempo, pero no es mi objetivo. Mi objetivo es simplemente poner de manifiesto cómo esos dos RFNBO son, aparte del hidrógeno, esenciales. Vamos a ver. ¿Cuál es la situación de hoy? Porque estamos oyendo todo el día de metanol, 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 metanol renovable, millones de toneladas de metanol renovable. ¿Cuál es la situación? Bueno, pues a nivel mundial se producen aproximadamente unos 90 a 100 millones de toneladas. ¿De dónde viene? Pues de gas natural, 2/3 partes, y de carbón, 1/3 parte. El resto, marginal. Luego el proceso de transformación es sustancial. ¿Para qué se usa el metanol? Pues el metanol se utiliza como producto de base. Aquí están los productos químicos y aquí están los combustibles. Clorometano, metanol olefina, formaldehído. No se piensa en el metanol como un combustible de movilidad. En esta situación de hoy, la evolución que se pretende es la que conocemos. Vuelvo a la figura. Teníamos los combustibles fósiles allí arriba con una densidad volumétrica muy alta, el hidrógeno con una densidad volumétrica muy baja, el metanol está, bueno, aproximadamente en la mitad de la tabla, por lo cual quiere decir que, bueno, no es los fósiles, pero tampoco es el hidrógeno, pero además tiene una ventaja, y es que es líquido a temperatura y presión ambiente. Comparte esa característica con los derivados de los combustibles fósiles. Desde el punto de vista del transporte es muy sencillo, cambio de cisterna. Por lo cual es muy atractivo. Es inflamable, es corrosivo, compatible con algunos polímeros, se puede emplear en motores de combustión interna y sobre todo en infraestructura de transporte y distribución. Es que es relativamente sencillo. Luego, es muy atractivo. Por lo cual, el metanol es un producto que tiene focalizado mucho interés, entre otras cosas porque para el transporte marítimo las dos opciones son amoníaco o metanol. Amoníaco es interesante por alguna razón adicional, y es que la combustión de amoníaco da origen a óxidos de nitrógeno. Los óxidos de nitrógeno necesitan reducciones catalíticas selectivas y el agente necesario para esa reducción catalítica es amoníaco. De manera que todo podría encajar. Pero el metanol tiene alguna ventaja también interesante. De hecho, ya sabéis que en muchos de los casos que están saliendo en la prensa y con operadores que se están comprometiendo con Andalucía en la instalación de ese tipo de plantas, la opción está siendo metanol. Yo quiero poner de manifiesto aquí de manera muy sencilla cómo llegar al metanol. Luego viene un esquema un poquito más de detalle donde voy a entrar en dos temas que me interesan. Pero aquí tengo la electricidad para electrolisis, alcalina y PEM. Produzco hidrógeno. Desde hace muchísimos años, el proceso que utiliza CO2 fabrica gas de síntesis. Es decir, la fabricación de metanol, como se ha venido haciendo desde siempre, no es con CO2, es con CO, con monóxido de carbono. Y eso quiere decir que yo tengo que poner una planta intermedia de transformación de CO2 en ese gas de síntesis, porque esta hidrogenación, que es como se ha venido haciendo siempre, es la que se llama indirecta. ¿Por qué es indirecta? Porque utiliza monóxido.
Pero lo verdaderamente importante es tener esta hidrogenación directa, en donde yo solo con hidrógeno y solo con CO2 capturado fabrico metanol, hidrogenación directa. Esta es la vía interesante porque me ahorro un reactor de desplazamiento inverso que tiene un inconveniente, y es que opera a 900 grados, y 900 grados no lo consigo con electricidad. Allá a la derecha está el óxido sólido, este del que he hablado en varias ocasiones hoy, que tiene un enorme interés desde este punto de vista. ¿Por qué? Pues porque puedo hacer con ella, con el óxido sólido, la coelectrolisis. Alimento el CO2 al electrolizador, no aquí después al reactor, no, al electrolizador. Y me produce directamente el gas de síntesis, la mezcla de CO2 e hidrógeno. Hidrogenación indirecta, como se ha venido haciendo siempre, metanol. El proceso, nada más que hay que verlo, es muchísimo más lineal, mucho más directo. Eso está, repito, en desarrollo, pero será la vía de producción de metanol dentro de unos años, con seguridad. Este es el esquema sintético de cómo llegar a la producción de metanol aquí. He puesto las cifras por tonelada de metanol, de manera que yo necesito 11 megavatios hora, necesito 2,2 toneladas de agua por tonelada de metanol, tengo un proceso de electrolisis, un almacenamiento de hidrógeno para la fabricación, y algo interesante, pero que necesita también de desarrollo tecnológico, es este. La fabricación de metanol produce agua. 0,6 toneladas. Si yo comparo 0,6 con 2,2, quiero decir que tengo un 25% de agua que puedo recuperar. Lo que ocurre es que este agua necesita tratamientos complejos, pero llegará. Complejos porque esto procede de procesos de destilación, en donde hay compuestos orgánicos mezclados, etcétera, etcétera. Pero ahí hay una fuente de agua. De hecho, una de las críticas que se hacen al proceso de fabricación de metanol es que con el trabajo que nos ha costado producir hidrógeno, ahora lo vamos a utilizar en producir agua, de nuevo. Porque si os fijáis, entra agua y sale agua. Además de metanol, claro. Pero una parte sale de nuevo agua. Luego estoy haciendo un proceso de fabricación de hidrógeno para fabricar luego agua, otra vez, como el agua de la que vino el hidrógeno. Pero en fin, digresión aparte, lo que sí está claro es que yo necesito CO2 1,45 toneladas por tonelada. De manera que 1 millón de toneladas de metanol necesita 1.450.000 toneladas de CO2. Estequiométricamente hablando. Las cifras son, como sabéis, siempre superiores. En cualquier caso, lo que tengo es esta opción y, bueno, es un combustible para transporte marítimo que puedo transportar diferentes vías. De manera que la fabricación de metanol es un proceso muy conocido en la vía indirecta, la hidrogenación directa está avanzando rápidamente. Pero luego viene el tema de precio. Vamos a ver. Aquí, como siempre, en la parte de abajo está el metanol convencional, el que fabrico a partir de hidrógeno y gas de síntesis. Y CO2, perdón, y CO. Está en el rango de, bueno, todo es variable, pero 100, 400 en dólares por tonelada. Me voy a la izquierda. Franja azul. Metanol a partir de CO2 renovable. 820, 1600.000. En el mejor de los casos, el doble, en el peor de los casos, 4 veces. Y si ahora me planteo un tema que, bueno, luego si acaso si hay preguntas podemos hablar, y es la captura de CO2 del aire, bueno, la cosa ya es del orden de 1100 a 2300. ¿Cómo se espera que evolucione? Bueno, en esta dirección, en donde puede ocurrir que dentro de unos años estemos en rango. En el caso inferior, pero en el caso superior estamos por encima. Con lo cual, el problema del metanol y el problema del hidrógeno es similar. Es decir, yo tengo que sustituir por imperativo regulatorio unos combustibles por otros que tienen un precio claramente superior a los que sustituye. Si la regulación impone la sustitución, habrá que hacerlo.
Pero si los insumos tienen más precio, el producto será más caro. Y al final, el coste repercutirá en todos los usuarios, de todos los productos, de todos los sectores. De manera que la descarbonización, desfosilización, evidentemente no se hace sin coste, porque estamos utilizando tecnologías que no están totalmente maduras, en procesos de aprendizaje y derivados de objetivos, y en donde a veces los criterios económicos pues no están tan primados como otros. Amoníaco. Amoníaco, la situación es parecida, es decir, hoy por hoy el amoníaco se fabrica al 75% a partir de gas natural y el 25% de carbón y fuel pesado, y renovable marginal. ¿Para qué? Bueno, el amoníaco fundamentalmente para fertilizantes, para otros usos y nuevos usos que están viniendo. No he hablado anteriormente, muy marginalmente, del amoníaco como vector de transporte de hidrógeno, pero para eso está esta figura. De nuevo, tenemos la posición del amoníaco ligeramente por debajo del metanol y un poquito a la altura del hidrógeno líquido, con una gran ventaja, y es que el amoníaco, para transportarlo, pues va aproximadamente a las mismas condiciones del propano, que se transporta líquido, menos 33 Celsius. No son los menos 250. Llegar a menos 250 supone un consumo eléctrico extraordinariamente importante y un mantenimiento de condiciones que obliga también a ese consumo eléctrico. Claro, lo que ocurre es que el amoníaco es tóxico, es inflamable y es corrosivo. Desde el punto de vista del transporte marítimo, bueno, hay las prescripciones de seguridad aplicables en todos estos casos. Lo que ocurre es que yo necesito del 7 al 18% de la energía en hidrógeno para fabricar amoníaco. ¿Por qué? Pues porque tengo un proceso que tiene una serie de insumos energéticos y, en consecuencia, parte del hidrógeno, parte de la energía térmica, que llevaba el hidrógeno, la he incorporado al amoníaco, pero parte no. En consecuencia, lo que tengo que plantearme es si en el puerto de destino quiero amoníaco o quiero hidrógeno. Si quiero amoníaco, hay un problema, se descarga y se utiliza. Pero si quiero hidrógeno, tengo que craquear el amoníaco, tengo que descomponer el amoníaco a continuación. Y esa descomposición de amoníaco requiere de nuevo energía. Con lo cual, si yo quiero hidrógeno, amoníaco, amoníaco, hidrógeno, pierdo el 30% de la energía en el proceso. Por lo cual, el amoníaco como transportador de hidrógeno es una opción, pero sabiendo que tengo una pérdida del 30% de la energía. Y como consecuencia, evidentemente, mis costes tienen que verse repercutidos. El esquema, en este tipo de esquema, es muy parecido. Aquí tengo las toneladas, 1,92 toneladas de agua por tonelada de amoníaco, casi 2. Tengo una fabricación de amoníaco que, como veis, no necesita CO2, obviamente, pero sí necesita separación de aire. Necesito una unidad de separación de aire. Esa es una unidad criogénica que consume energía eléctrica, pero que, dada esa decisión de que la energía eléctrica renovable no tiene huella de carbono, la huella de carbono es cero, pues está favorecido con respecto a los procesos que utilizan CO2 para cumplir la huella de carbono. Dicho en otros términos, para el hidrógeno y el amoníaco es más fácil cumplir los 28,2 que para el metanol, el metano y los e-fuels, porque no tienen el proceso de captura que tiene una emisión de CO2 asociada significativa. Aquí pongo a la derecha lo que menciono de la posibilidad de cracking o la posibilidad de utilización como combustible en transporte marítimo. Estamos terminando. De nuevo los costes. Vamos a ver. Dos líneas azules. La posición de esas líneas azules es la producción de amoníaco a partir de hidrógeno convencional, de gas natural. Es decir, hidrógeno producido por reformado de vapor con vapor de metano en rangos altos y bajos. Repito, esto es muy variable en función del precio del gas natural. Pero por centrar las ideas estoy aquí. 300 a 600. Líneas amarillas. Líneas amarillas, electrolisis en 2022, electrolisis previsible en 2030. ¿A qué precio de la electricidad
¿Es competitivo el amoníaco de hidrógeno electrolítrico frente al amoníaco convencional? Hoy, precio marginal de la electricidad. Cuando evoluciona la tecnología y en el rango alto, 36, 38. Ayer consulté esto y el precio de la electricidad, evidentemente no son precios de PPA, son precios del mercado de la electricidad, 84,26. O sea, estamos aquí a la derecha del eje. Con lo cual nos encontramos el mismo denominador común, el mismo patrón, hidrógeno, amoníaco y metanol, por esta vía son extraordinariamente más caros de fabricación que los convencionales, con una huella de carbono asociada. Cierto, que esa huella de carbono va a costar cada vez más, porque el derecho de emisión está subiendo, va a subir, se están retirando el 2,4% de los derechos de emisión del mercado año a año, el derecho de emisión va a subir. Pero si el derecho de emisión va a subir, lo que va a hacer es que fabricar metanol por vía convencional o hidrógeno por vía convencional va a ser más caro y puede meter en competitividad del otro, pero el otro no va a ser mucho más barato. Lo que quiero decir es que el resultado van a ser productos más caros. Y eso es un denominador común de todos los procesos de descarbonización y desfosilización. Que en esta fase en la que estamos, los procesos son más caros. Los productos son más caros y los derivados son más caros. Estamos terminando. Podría tener 3 o 4 páginas de conclusiones, pero solo tengo una. Es una oportunidad excepcional, absolutamente excepcional. Es una oportunidad que no debemos perder porque es fuente de actividad industrial, fuente de riqueza, fuente de empleo cualificado, fuente de atracción de capital, fuente de colocar a Andalucía en el centro del nuevo mundo desfosilizado. Otra cosa es mi escepticismo sobre el cumplimiento de calendarios por la magnitud del reto. Pero también entiendo que a veces se ponen los retos muy altos para trabajar intensamente en alcanzarlos, aun a sabiendas de que probablemente no se llegue a ello. Hay aquí un correo al que dirigir algunas preguntas que luego surjan aquí y también para los que nos están siguiendo en streaming. Y ahora, pues si tenéis fuerzas y ganas, yo estoy dispuesto a tratar de responder algunas otras preguntas que se puedan producir. Bueno, entonces el famoso comentario, no se ha entendido nada o se ha entendido todo, ¿no? Venga. Está bien. No voy a decir de nuevo lo de me alegro que me hagan la pregunta, claro. Sí, yo he hecho antes una suave crítica a esa decisión de asociar huella de carbono cero a la energía renovable de cualquier origen. Eso no es cierto. O sea, un análisis de ciclo de vida riguroso hecho por el organismo de las Naciones Unidas para la Cooperación Europea, o sea, es una publicación oficial de un organismo internacional, pues hace un estudio pormenorizadísimo de las huellas de carbono de ciclo de vida de todas las producciones eléctricas. Te voy a dar 3 números nada más. Gas natural, energía eléctrica de gas natural. Depende de la tecnología, pero un número 360 gramos por kilovatio hora, gramos de CO2, equivalente. Fotovoltaica, 35,7. No es cero. Nuclear, 5. Es decir, que desde el punto de vista del planeta, esto que se habla tanto, que yo no hablo del planeta nunca, porque eso del planeta, no, digamos que no termino yo de entender el concepto cuando hay otros que siguen emitiendo lo que quieren y tal. En fin, vamos a dejar esa discusión al margen. Si yo aporto a un proceso 100 kilovatios de energía fotovoltaica, la emisión global de CO2 es 6 veces más grande que si lo aporto con nuclear.
Entonces, si quiero reducir emisiones de CO2 planetarias, pues parece lógico que la opción nuclear no la abandone. Tiene otras cuestiones, desde el punto de vista de residuos, desde el punto de vista de seguridad. Pero si me centro en el tema de reducción de emisiones de CO2, no hay mejor opción que la energía nuclear. He respondido, creo. Más o menos. Bueno, más o menos, perfectamente. Y la otra duda que tengo, que se hizo incluso un anuncio así en la prensa hace tiempo por los americanos, el tema de la fusión nuclear. Sí. ¿Eso cómo influiría o cómo puede influir en un futuro? Bueno, yo no soy especialista en fusión nuclear. Lo que sí sé es que yo empecé en la escuela de ingenieros hace este año 50 y ya se hablaba de la fusión nuclear y que iba a estar para dentro de 30, luego de 40, luego de 50. No lo sé. No soy, repito, no soy especialista, pero no creo que esté cerca, ni mucho menos. Relativa al almacenamiento de CO2. Desde el desconocimiento absoluto de la tecnología, en Andalucía los yacimientos exhaustos de gas serían adecuados para esos almacenamientos. Esos almacenamientos generan problemas similares a los que hemos visto por la presión de posibles efectos secundarios y demás. Vamos a ver, el almacenamiento geológico de CO2 se puede hacer en dos tipos de formaciones. Una, que son campos de gas y petróleo agotados, y otra son acuíferos salinos profundos. En España no tenemos muchos yacimientos de gas y petróleo agotados, porque no hemos tenido petróleo y gas y el poco que hay pues no se puede explotar. En cualquier caso, la técnica de introducción que se está siguiendo en los yacimientos de gas agotados de Holanda, de los Países Bajos ahora, y de Noruega, recurre precisamente a esos yacimientos de gas agotados. Son yacimientos que fueron capaces de contener un gas en condiciones determinadas y se trata de reinyectar para ocupar esos reservorios con CO2. Evidentemente, es preciso seguir el proceso de inyección, porque cualquier estructura geológica profunda, evidentemente sometida a presiones, sufre deformaciones, pero eso es obvio con cualquier instalación, sufre deformaciones con presión. Pero las técnicas están muy bien trabajadas y muy bien estudiadas, con lo cual no es un riesgo, o sea, no es un riesgo desde el punto de vista geológico bien hecho. Lo que está claro es que no vale cualquier yacimiento, es decir, no es posible elegir yacimientos donde haya fallas, donde haya situaciones geológicas que no permitan el almacenamiento. De manera que el almacenamiento es una técnica que, digo lamentablemente, no sé si veremos en España, y ahora explico por qué lo de lamentablemente. Digo, primero, porque ya lo he comentado anteriormente, perdemos competitividad con el norte de Europa, es decir, si un fabricante de cemento tiene la posibilidad de almacenar geológicamente a un coste bajo su CO2, pues a lo mejor deja de fabricar en España porque no tiene qué hacer con el CO2. Y claro, empresas que tienen 14 instalaciones en Europa, pues pueden incrementar la capacidad de una instalación y transportar el cemento. Esa es una cuestión obvia dentro de la propia Unión Europea. Pero hay otra cuestión que a mí también me preocupa y que nos lleva ahora un poquito una digresión, pero si me permitís, en 3 minutos lo cuento. Vamos a ver. En Argelia hay yacimientos de campos de gas agotados. Y en Argelia, hace 15 años, se hizo un proyecto de inyección de CO2 con compañías de primer nivel internacionales, Noruega, Británica, Statoil, hoy Equinor, BP y Sonatrach, la argelina. De manera que es posible almacenar CO2 en Argelia. De manera que yo puedo fabricar el producto X en Argelia, almacenar CO2 y el producto ya no tiene CO2. Ya lo importo. Yo no sé muy bien cómo aplica ahí, porque no está claro, el mecanismo de ajuste en fronteras de carbono este que conocéis, el CBAM, es decir, ese mecanismo por el que un importador de un producto de la Unión Europea
tiene que pagar derechos de emisión por el CO2 que emitió en el país fuera de la Unión Europea, pagar derechos de emisión para igualar los precios. Es decir, el producto en Argelia, vamos a prescindir del almacenamiento, emitió CO2, emitió X toneladas, el importador tiene que comprar y pagar esos X derechos de emisión para que el producto europeo y el de fuera se igualen. Pero ¿y si ese producto viene sin CO2 porque es almacenado geológicamente? No tiene que pagar derechos de emisión, en mi opinión. Cuando miro y remiro la CBAM, el mecanismo de ajuste de frontera, no consigo identificar qué pasa ahí. Pero ahí hay un riesgo importante, porque hay industrias que se deslocalizan con facilidad y que si tienen acceso a una técnica de eliminación, entre comillas, de CO2 barata y competitiva, evidentemente eso puede primar los costes de fabricación. Es decir, la disyuntiva está, si mi coste de emisión de CO2, no sé en cuánto estará hoy, 80, 90 euros por tonelada, se me ponen 150 y yo tengo una alternativa de transporte y almacenamiento lógico de 60, pues me le llevo la planta a donde me cuesta 60, no donde me cuesta 150. Y eso no es Arabia Saudí, no, eso es Holanda, Países Bajos. Digo porque ahí hay un riesgo importante desde ese punto de vista. Por eso yo hago énfasis, aunque los tonelajes son los que son, en que el CO2 para uso con este, digamos, énfasis en la fabricación de RFNBOs es preciso considerarlo seriamente. Pero repito, los tonelajes son los que son. Es decir, hemos visto una planta de 1 millón de toneladas de metanol requiere 1,5 millones de toneladas de CO2. Bueno, hablando de emisiones mucho mayores en las actividades industriales, ¿no? O sea, con lo cual, solo una fracción, no tengo hecho ese cálculo, solo una fracción de la emisión de CO2 puedo dedicarla a la producción hoy de este tipo de productos. ¿De acuerdo? Muy bien, bueno, pues gracias por vuestra paciencia. He estado hablando 1 hora 50, 45. Muy bien, bueno, espero que haya sido interesante, una visión muy general, muy global, tocando muchos temas distintos, ninguno en profundidad, pero por lo menos la parte inicial me parece que puede, por lo menos así la he concebido, ayudar a entender este marco de la desfosilización tal como yo lo entiendo y la combinación de herramientas para conseguir objetivos. A vuestra disposición, ahí tenéis el correo, cualquier cosa que queráis, pues me escribís. Muy bien, gracias.